Ok, volvemos a la explicación de las bases cualitativas de la teoría de Einstein. Esta vez terminaremos el tema de la exposición sobre la dilatación del tiempo. Básicamente lo que habíamos dicho era que un sistema de referencia estático observa que los relojes de un sistema de referencia móvil transcurren más lentamente. Es decir, los relojes de este sistema móvil transcurren a un ritmo más lento que sus propios relojes. Los relojes móviles transcurren más lento que los relojes estáticos. Básicamente, ¿por qué razón es esto? Porque para Pedro, mientras su dispositivo de reloj de un rayo de luz que sube, rebota en un espejo y baja, este rayo de luz recorre una distancia de L para el tic y otro L para el tac, tic-tac. 2L es la distancia que recorre su rayo de luz en su reloj estático de pulsera, porque Pedro tiene un reloj de pulsera que es este, digamos. Mientras sucede eso con su propio reloj, él observa que el reloj de Juan, el rayo de luz no viaja verticalmente haciendo este recorrido tic-tac, sino viaja diagonalmente. Y por lo tanto, el rayo de luz va a recorrer mayor distancia que su propio rayo de luz en hacer ese tic-tac. El tic-tac de Juan, según Pedro, demora más tiempo, es más largo, es un tic-tac, ¿no? Demora más tiempo porque Juan se desplaza. Y al desplazarse hace que los rayos salgan diagonalmente y recorran una mayor distancia. Si recorren una mayor distancia, obviamente el tiempo que van a demorar va a ser mayor, porque la velocidad del rayo de luz de su rayo, de Pedro, es la misma que observa también Pedro del rayo de Juan. No lo observa más rápido que su propio rayo. La velocidad de la luz es constante, de ahí parte todo, recordemos eso. La velocidad de la luz es constante independientemente de quién lo observe. Independientemente de si la fuente que emite ese rayo se está moviendo o no. La velocidad de la luz es constante. Por eso es que para Pedro, como este rayo de luz tiene la misma velocidad que su propio rayo, pero viaja a una mayor distancia, ese tic-tac va a ser más lento. Para recorrer la distancia va a ser más lento. ¿Y cuánto más lento? Gamma veces más lento. ¿Y quién es gamma? Gamma es este factor que habíamos visto aquí. Ese es el factor que hace que para Pedro ralentiza el reloj de Juan. Es un factor gamma veces más lento. Entonces, básicamente, la frase que resume esto es esta, que es el segundo pilar. Dice, los relojes móviles corren gamma veces más lento. Es así lo que se denomina dilatación del tiempo. Los relojes móviles corren gamma veces más lento. Es decir, cuando Juan haga su propio análisis de Pedro, evidentemente va a ser exactamente lo mismo, simplemente que va a ver a Pedro moviéndose hacia la izquierda o hacia el eje negativo de las X de Juan, las X', que Juan le llama X' a su eje de distancias. Va a observar lo mismo, ¿no? Va a observar que son los rayos de Pedro los que recorren distancias diagonales y por lo tanto los tic-tac de Pedro son más lentos que sus propios tic-tacs. Porque para Juan, sus tic-tac recorren distancias verticales. Para Juan, él no se está moviendo. Por lo tanto, su transcurrir del tiempo es normal, no hay ningún retraso. Pero sí verá ese retraso en los relojes de Pedro. Entonces, Juan dirá que los relojes de Pedro son gamma veces más lentos que sus relojes, que para él son estáticos. Por eso es que independientemente de quién haga este análisis, la frase es, los relojes móviles corren gamma veces más lento. No me interesa si lo veo desde el punto de vista de Juan o si lo veo desde el punto de vista de Pedro o de Juan, no me interesa. En este caso lo estamos viendo desde el punto de vista de Pedro. Entonces, digamos, ese retraso, gamma, va a depender de la velocidad a la que se desplace la nave o el sistema móvil, ¿verdad? La distancia que va a ver Pedro que recorre Juan, porque Juan se ve a sí mismo quieto, estático, pero Pedro lo ve a Juan recorrer una distancia conforme transcurre el tiempo. Y la distancia en la que ha recorrido para Pedro, según Pedro ha recorrido Juan, cuando llegó el rayo de luz al espejo inferior, es decir, tic-tac, cuando llegó, Juan ha recorrido una distancia que es igual a la velocidad por el transcurrir del tiempo, que según Pedro es pues el lapso que en realidad ha demorado el rayo de Juan. Entonces, imaginemos esto, se entendió perfectamente, pero imaginemos que esto digamos que lo prolongamos, ¿no? Para que hayan, digamos que 5 tic-tacs. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Alucinemos o afirmemos que el reloj de Juan ha hecho un recorrido tal, según Pedro, que han fluctuado 5 tic-tacs. Entonces,
Juan dirá 5 tic-tacs, ¿no? 5 tic-tacs, han pasado 5 segundos, dirá Juan. Llamémoslo microsegundos, nanosegundos, lo que fuera. Pedro dirá, lo siento Juan, tú crees que han pasado 5 segundos o 5 microsegundos, 5 unidades de tiempo, pero no han pasado 5 unidades de tiempo, porque tú te estás moviendo y eso hace que en realidad han pasado gamma veces esos 5 unidades de tiempo. Imaginemos que ese gamma es igual a 2, ¿no? Recordemos que el gamma depende de la relación entre la velocidad de la nave y la velocidad de la luz. A mayor velocidad de la nave, el gamma va a ser mayor. Entonces, imaginemos que la velocidad de la nave es 87% de la velocidad de la luz, una velocidad inmensa, ¿no? Cercana a la velocidad de la luz. Hemos visto que con 87% tenemos un factor de gamma igual a 2. Entonces, si han pasado 5 tic-tacs, digamos, ha sucedido un evento, cualquiera sea el evento, y Juan ha medido 5 tic-tacs de estos relojes, ¿no? Digamos que para hacerlo más sencillo, el evento es pues la llegada del quinto tic-tac, del quinto tac, ¿no? Han pasado 5 unidades de tiempo, Pedro va a decir, lo siento Juan, te has equivocado, no han pasado 5 unidades de tiempo, han pasado 10 unidades de tiempo, porque estamos viendo que el gamma es 2. Entonces 2 por 5 son 10 unidades de tiempo. Y Pedro está seguro de eso, porque además de haber hecho este cálculo matemático que lo hemos hecho la vez pasada, él observa que en el reloj que está situado en su reloj, en el sistema de sus relojes, porque recordemos que Pedro tiene un sistema de relojes, ¿no? En todas las posiciones. En el reloj que está situado en el punto donde llegó el quinto tic-tac, porque estamos imaginando que son 5 segundos, en ese punto, para Pedro es un punto alejado, digamos, de él, en ese punto él tiene un reloj, y en ese reloj él observa efectivamente que marca 10 segundos. Mientras que Juan, para él, como han pasado 5 tic-tacs, Juan han pasado 5 tic-tacs normales, verticales, el reloj de Juan, que en este caso será su reloj de pulsera, porque Juan es el único que está tomando con su reloj el tiempo, Juan lee 5 microsegundos o 5 unidades de tiempo. Pedro, para comprobar que su cálculo es correcto y estar seguro de que no han pasado 5 segundos como cree Juan, sino 10 segundos por el factor gamma, Pedro va a confiar en la lectura de su reloj, del reloj que está situado en esa posición donde llegó el quinto tac. Y ahí es cuando él lee, pues, 10 segundos. Entonces, claramente, haciendo números, Pedro va a decir, sí, pues, los relojes de Juan transcurren 2 veces más lento. Lo que él creyó que son 5 segundos, en realidad son 10. ¿Por qué? Porque mi reloj me lo confirma. Él cree absolutamente en sus relojes, está totalmente confiado en que sus relojes están perfectamente sincronizados y que transcurren a un ritmo similar, todos y cada uno de sus relojes. Entonces, su lectura de 10 segundos, pues, es para él una lectura certera. Para Juan exactamente lo mismo, él utiliza un reloj único, y han pasado 5 tic-tacs, por lo tanto él está seguro de su lectura también. Ahora, pero vamos a ver acá que puede existir una contradicción, podría existir una posible contradicción. Porque ahora veamos la interpretación de Juan. Juan diría, a ver, yo, Juan, observo que los relojes de Pedro van más lento, porque los relojes de Pedro que corren hacia este lado, hacia el lado izquierdo, hacia el lado negativo de mis X, dice Juan, los rayos de Pedro son diagonales, por lo tanto, sus relojes corren más lentamente. Entonces, si yo, dice Juan, he medido un intervalo de 5 segundos y sé que los relojes de Pedro corren más lentamente, 2 veces más lento, porque el gamma sigue siendo 2, entonces deberían haber pasado solo 2.5 segundos. Repito, Juan ha medido 5 tic-tacs, él sabe que Pedro se está moviendo, observa a Pedro moviéndose, deduce que los relojes de Pedro van más lento que los de él, 2 veces más lento por el factor gamma. Entonces, si para Juan han pasado 5 segundos que mide su reloj, 5 tic-tacs, él deduce que los relojes de Pedro solo pueden haber pasado 2.5 segundos, porque son 2 veces más lentos. Entonces, ¿cómo es posible, dice Juan, que tu reloj marque 20 segundos y debería marcar solo 2.5? Entonces ahí pareciera que hay una contradicción. Mientras que Pedro lee 10 segundos, 10, Juan ha leído en su reloj 5, pero Juan dice, deberías haber leído solo 2.5 segundos, porque tus relojes van más lento que los míos.
Pedro dice, no, al contrario, han pasado, según mi reloj, claramente yo veo 10 segundos. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Cómo resolvemos esa contradicción? Pues muy sencillo. Recordemos lo que habíamos visto como primer pilar en videos anteriores. El primer pilar nos decía, la primera columna de esta categoría nos decía que los relojes móviles, mientras más adelante en la dirección del movimiento van, más atrasados están. Y mientras más atrás en la dirección del movimiento, más adelantados están. Entonces ahí es cuando Juan va a entender lo que sucede. Él va a decir, un momentito Pedro, si bien es cierto cuando nos hemos cruzado, tu reloj y el mío se sincronizaron en cero los dos. Sin embargo, tu reloj de aquí atrás, porque recuerden que para Juan, Pedro se mueve hacia aquí, por lo tanto, este reloj es un reloj que está atrás en la dirección del movimiento. Tu reloj que está atrás está adelantado. Es decir, no empieza a correr en cero, ya empieza a correr mucho más allá de cero. Ya vamos a ver cuánto más allá, deduciéndolo de una manera muy sencilla. Por lo tanto, si bien es cierto, tú, Pedro, creías que todos tus relojes partieron en cero desde el momento en que nos cruzamos hasta el momento en que llegó el último rayo, el quinto tic-tac, digamos. Si bien es cierto, tú, Pedro, creías que todos tus relojes partieron en cero, estás equivocado. El reloj que tú tienes en esta posición de aquí estaba adelantado. Cuando nos cruzamos y marcamos los 2-0 en nuestros relojes, tu reloj de aquí estaba adelantado. Entonces, dice Juan, él está seguro que los relojes de Pedro corren más lentamente. Él está seguro que si para él han pasado 5 segundos, él está seguro que los relojes de Pedro tienen que haber pasado solo 2.5 segundos, nada más. Entonces Juan dice, claro, tu reloj de aquí ya marcaba 17.5 segundos adelantado cuando nos cruzamos y cuando salió el primer rayo. Como marcaba 17.5 segundos, y según yo estoy seguro, dice Juan, que tus relojes corren más lento y solo han pasado 2.5 segundos, entonces este reloj en el evento final ha marcado ¿cuánto? Los 17.5 segundos de adelanto que tenía al inicio, cuando nos cruzamos, más los 2.5 segundos que han transcurrido en tus relojes, hace que 17.5 más 2.5 segundos que han transcurrido, 17.5 que era el inicio, lo que marcaba este reloj, según Juan, hace que tu lectura final, no 17.5, perdón, hay un error, 7.5, ¿no? Porque dijimos que este reloj marca 10 segundos, ¿no? Hemos dicho que aquí el T' es 5 segundos, 5 unidades de tiempo, y hemos dicho que aquí el T es igual a 2 veces 5, porque el gamma es 2, igual a 10 unidades de tiempo. Él marca 5, para él transcurrieron 5, para él transcurrieron 10. ¿Por qué? Porque, según Juan, este reloj estaba adelantado. Entonces, para Juan, el transcurrir es de 2.5. Para que hayan llegado para que tenga 10 unidades, quiere decir que estaba adelantado en 7.5 segundos. Más los 2.5 segundos que pasaron son los 10 segundos que marca Pedro. Entonces Juan, esa es la explicación que le da Juan a lo que lee Pedro. No, Pedro le dice, no es que han transcurrido 10 segundos como tú crees. Han transcurrido 5, es lo que dicen mis relojes. Al contrario, tus relojes, que son los que se mueven, son los lentos. En tus relojes solo han transcurrido 2.5 segundos. Pero tú ya tenías un adelanto en tu reloj en esta posición, porque tú, Pedro, te estás confiando de tu reloj de atrás. Y tu reloj de atrás ya venía adelantado, 7.5 segundos adelantado. 7.5 segundos más los 2.5 segundos que han transcurrido son los 10 segundos que crees tú que han pasado. Porque tú te guías por tu reloj de aquí, ese es tu marcador. Entonces, el que se mueve más bien eres tú, Pedro. Y así resolvemos la contradicción. Para Juan, las medidas de Pedro son tales debido a que él seguía de un reloj que ya venía adelantado desde el comienzo. Y, además, los relojes también transcurren más lentamente por el mismo fenómeno que ya analizamos la vez pasada. Entonces, esto es muy importante, sumamente importante para poder entender los temas prácticos, los problemas que se puedan presentar o plantear, porque si solamente nos guiamos por la dilatación del tiempo,
entraríamos en contradicciones, como la que acabamos de analizar. Entonces, para el tema temporal, de la escala temporal entre los dos sistemas de referencia, tenemos que considerar los dos pilares que habíamos hecho. Uno, el primero, el adelanto, atraso de los relojes, adelanto o atraso, dependiendo de cuán distante estén del reloj central, hacia adelante o hacia atrás en la dirección del movimiento. Aparte, del observador central, que se supone que los dos empiezan en cero, todos los relojes que van mientras más o más adelantados en la dirección del movimiento, están atrasados los relojes. Mientras más a la cabeza del movimiento estén, más atrasados están. Y mientras más hacia la cola del movimiento estén, más adelantados están. Ese es uno. Y dos es este transcurrir de los relojes, debido a esta situación, que es más lento cuando los relojes se observan en movimiento. Estas dos hay que combinarlas para poder entender las lecturas que dan cada uno, la interpretación que da cada uno de la lectura del otro. Y todo se haga congruente. El rompecabezas se arme perfectamente en cuanto al tema temporal. Ya, ahí terminamos este tema de la dilatación del tiempo. Vamos a... Ojo, ¿no? Eso es muy importante. O sea, no es que Pedro ve el reloj de Juan lento y Juan, por lo tanto, ve el reloj de Pedro rápido. No es así. Ambos ven al reloj del otro lento. Acá está. Los relojes móviles corren gamma veces más lento. Dejamos ahí esto y continuamos con el próximo video, que es sobre la contracción de la longitud, que se deduce rápidamente de la dilatación del tiempo. Eso sería todo.